Finaliza una temporada más para el ovidismo, una temporada que acaba siendo desalentadora, desastrosa, terrible, horripilante. Tampoco hace falta demostrar o hablar con estos términos de lo que ha sido la temporada del Oviedo. Más o menos ya habla por sí sola la clasificación y si has seguido frecuentemente al Real Oviedo, ya sabes perfectamente que este año no le han ido bien las cosas al equipo Carballón y ahora es tiempo de ponerle nota a los jugadores del Real Oviedo y para ello hoy nos encargaremos de tener esta misión de calificar la temporada de los diferentes jugadores que han vestido la elástica azul. Así que ya tenéis en pantalla una tier list donde más o menos ahí vamos a encajonar a los diferentes jugadores en función de su rendimiento en una tier o en otra, en una casilla o en otra. Iré dando mis notas, pero bueno, os pongo eso para que sea más ilustrativo, aunque ya daré si es un 9, un 8,5, un 7,5, pero lo hago para dividir y que quede un poquito más esquematizado, ¿no? Así que toca empezar por la portería. Una portería que ha estado muy bien blindada, muy bien cubierta, con un seguro, con un cerrojo, como ha sido Aaron Escandel. Han sido 36 partidos jugados de Aaron Escandel. Los que no ha jugado han sido el de Copa del Rey en esa eliminación ante el Urense y luego los dos últimos donde Guillermo Almada le dio la oportunidad a Moldovan debido a su escasez de minutos. Una temporada donde es irrefutable su rendimiento, donde no se le puede cuestionar prácticamente nada. Ha estado a un nivel altísimo, a un nivel increíble, impresionante, realizando paradas de mucho mérito y siendo el jugador probablemente que más puntos le ha dado a este Real Oviedo, teniendo en cuenta que el Real Oviedo apenas ha sumado puntos, pero cuando el equipo lo ha necesitado, ahí ha estado Aaron Escandel, realizando grandes paradas y siendo un guardameta segurísimo, ¿no? Bajo palos. Es el jugador del Real Oviedo que más minutos ha disputado esta temporada y vamos a ir repasando pequeñas estadísticas de cada jugador para tener más información sobre su trabajo esta temporada. Aquí tenéis en pantalla ya algunas de las estadísticas de Aaron Escandel. Ha sido uno de los porteros que más paradas ha realizado por partido, 4,11 por cada encuentro, porcentaje de paradas 72,5, goles evitados 0,17 por cada 90 minutos, porterías a 0, 0,28 por 90 minutos, penaltis salvados 28,6. Ha sido uno de los porteros más efectivos a la hora de parar los penaltis y es que ha parado unos cuantos. Recuerdo el día del Valencia que en esa victoria del equipo que en ese momento entrenaba a Paunovic te para un penalti y eso permite luego al Real Oviedo remontar. Ha sido un guardameta que también le hemos visto preciso en momentos con los pies, en los lanzamientos en largo 8,31 por 90 minutos. Es decir, un portero que ha dado un gran nivel bajo palos y que sin duda se merece un sobresaliente. Así que vamos con un 9,5 para Aaron Escandel. E incluso puede ser perfectamente un 10, le vamos a poner un 9,5, pero es una temporada sin duda sobresaliente para Aaron Escandel, para el meta valenciano, que veremos ya su futuro. Eso lo dejamos para otro vídeo. Siguiente portero es Moldovan. Un Moldovan que no ha tenido mucho trabajo, y no ha tenido mucho trabajo porque no ha tenido la oportunidad de ello, ¿no? No ha tenido la oportunidad de poder intervenir en este Real Oviedo y por tanto no le voy a calificar porque no me veo preparado para calificar a Moldovan, ya que su temporada pues se reduce a muy poquitos minutos, así que sin calificar. Seguimos con... Bueno, quiero comentar antes una cosa y es que yo creo que el Real Oviedo se equivocó en fichar a Moldovan, con todos los respetos hacia este portero, porque al final gastaste un cartucho a la hora de lograr traer a alguien en formato de cesión. Entonces, por tanto, bueno, si alguien no lo sabe, al final la liga establece que puedes hacer un número determinado de fichajes que sean en forma de cesión. Y ahí el Real Oviedo gastó un cartucho, ¿no? Gastó una papeleta. Y esa papeleta la podrías haber destinado para otro portero, sabiendo que además Moldovan probablemente no tenga la ficha más baja de esta plantilla, sino una ficha, no quiero decir importante, pero bueno, que tiene su miga, ¿no? Y yo creo que se podría haber optado por otro portero sabiendo que Aaron Escandel era un guardameta de garantías, aunque yo creo que al principio no tenían en mente que Aaron Escandel pudiese dar este nivel tan impresionante, ¿no? Pero bueno, pequeña pincelada que doy también acerca de Moldovan. Seguimos ahora con Nacho Vidal, un Nacho Vidal que no ha realizado ni mucho menos la temporada que hizo el año pasado. Son 29 partidos de Nacho Vidal, 27 como titular. Al final ha estado claro que era el lateral titular de
de este Real Oviedo en la banda derecha. No se le vio con esa holgura, no se le vio con esa desenvoltura en su fútbol. Un Nacho Vidal que ha sufrido, que ha tenido épocas complicadas a nivel de sufrir, de que los rivales le encontraban las cosquillas, de que los rivales pues le hacían la vida complicada. Y tenéis aquí algunas de sus estadísticas, ¿no? No podemos reseñar mucho. De lo más destacable, pues en cuanto a tiros largos precisos, que han sido 44 en total, pero por partido 1,74. No ha sido un gran centrador, es decir, al final muchas veces a los laterales, más allá de lo defensivo, se les pide que pisen campo contrario, que sean capaces de percutir por su flanco correspondiente, que sean capaces de colgar balones al área, y Nacho Vidal en eso tampoco ha podido aparecer. El año pasado le vimos, por ejemplo, el curso pasado más bien, le vimos destacar en la faceta de juego interior, de aparecer por dentro, de saber asociarse con Hassan. Pues este año tampoco le hemos visto destacar en ello. No ha sido una temporada descollante de Nacho Vidal, y lo vemos en sus cifras, ¿no? Como no abunda mucho esa riqueza, donde no se puede reseñar muchas estadísticas. Es una pena, la verdad. Creo que el año que viene continuará, pero es una temporada floja de Nacho Vidal. No ha sido cuestión de una actitud, no ha sido cuestión de actitud, de conducta. Más bien no le ha dado esta temporada, no se ha sentido cómodo, y no ha sido una temporada fácil para Nacho Vidal. Así que si tenemos que puntuarle, pues tengo muchas dudas, estoy entre el suspenso y el 5, así que vamos a ponerle un 4 a Nacho Vidal, que no ha sido una temporada sencilla para él. Seguimos con Lucas Hijado. Tenéis que entender que mis notas se basan en una serie de aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos es que hay que tener en cuenta las expectativas que había con este jugador y lo que se le puede pedir a cada futbolista, ¿no? Es decir, no le vamos a pedir lo mismo a Nacho Vidal que a Lucas Hijado, por poner un ejemplo de esta demarcación, o no le vamos a pedir lo mismo a Pablo Agudín, que este año ha jugado con el primer equipo, que a un Alberto Reina, ¿no? Creo que se entiende, ¿no? Se sobreentiende. Entonces tenéis que tener en cuenta esto. No quiere decir que un jugador que le haya puesto más notas sea mejor que otro que está por debajo de él en estas calificaciones. Simplemente creo que hay que tener muy en cuenta las prestaciones que al principio de temporada pensábamos que nos podía dar los siguientes futbolistas que voy a ir enumerando ahora, ¿no? Y vamos con Lucas Hijado. No ha tenido tampoco mucho protagonismo, pero bueno, ha jugado 20 partidos, 11 como titular, ha sido el relevo natural de Nacho Vidal. Una temporada donde Lucas Hijado tampoco ha podido... Lo mismo que decía Nacho Vidal, no ha podido explayarse a nivel ofensivo. Defensivamente ha tenido un poco de todo, partidos donde sufría, partidos donde más o menos ha aguantado el tipo. Así que le voy a poner un 5 porque tampoco de Lucas Hijado esperábamos mucho. De hecho, se comentó, ¿no?, de que a lo mejor su renovación era un poco... decisión equivocada, vamos a decir. Vamos a decir que alguno a lo mejor se podía pensar que no debíamos pensar tanto en el aspecto sentimental y que había que pensar en lo futbolístico, y que lo de Lucas Hijado era un error. Cada uno tiene su opinión, pero creo que Lucas Hijado tampoco ha podido aportarle mucho a ese lateral derecho, y ha sido una posición donde el Real Oviedo ha ido flaqueando a lo largo de la temporada, porque como dije antes, ni Nacho Vidal ni luego Lucas Hijado, cuando han salido, han sido capaces de dotarle a ese flanco derecho de cierta solidez, ¿no? Continuamos ahora por el lado izquierdo, que aquí sí que creo que ha habido un nivel más alto, vamos a decir, ha habido un nivel más alto. Empezó siendo titular Raín, con Veljko Paunovic, el entrenador serbio, no acababa de confiar en Javi López. De hecho, el inicio de temporada de Javi López es muy dudoso y se le pone en tela de juicio, se le pone entredicho, ¿no? Porque su rendimiento hasta ese momento no estaba siendo nada seguro, no estaba siendo nada loable, y un Javi López que ha acabado siendo una de esas piezas más importantes. Primero vamos a hablar sobre Raín, que son 27 partidos esta temporada, 27 partidos y 18 como titular. Al final ha jugado más Javi López, pero no por mucho. Un Raín que... esta temporada había que verla como una temporada para Raín para que creciese. No sé si finalmente ha crecido, porque es verdad que en el último tramo de temporada ha podido perder bastante... Bueno, no, ha perdido bastante protagonismo. Creo que es un lateral que debe tener futuro en este Real Oviedo. Debemos seguir apostando por él. Es verdad que a lo mejor surge alguna opción interesante en el mercado, pero creo que Raín es un futbolista que no tiene tan malas condiciones. Sabemos que a veces, si se lía, ahí es cuando entra en ese bucle y llegan los problemas, pero creo que si simplifica su fútbol, como lo ha hecho en diferentes partidos, no lo hace tan mal. La temporada de Raín
aunque repito, ha perdido ese protagonismo en la parte más importante de la temporada. Creo que la temporada de Rain no es desastrosa como sí que es la de otros jugadores que han vestido la camiseta del Real Oviedo. Es un futbolista que es joven, que tiene todavía tiempo para poder demostrar. Os pongo aquí en pantalla algunas de sus estadísticas. Podemos destacar en cuanto a duelos ganados, el 62,8 los ha ganado, 1,11 aéreo en cuanto a duelos aéreos. A nivel de regate, tampoco vemos que destaque, bueno, 0,42 por partido, pero tampoco es un número espectacular. Despejes por partido 3,68, intercepciones 1,74. Creo que en lo defensivo, como estamos viendo en las estadísticas, no se ha mostrado a un nivel pésimo. Creo que no ha sido tan mala su temporada. Así que mira, yo a Rain estoy entre el 5,5 6. Le voy a poner un 5,5 a Rain. No ha podido, repito, explayarse porque, sobre todo en ese tramo final de temporada, no se lo ha permitido Guillermo Almada, no ha acabado de confiar en él, pero creo que cuando ha tenido que intervenir no lo ha hecho mal tampoco. Así que 5,5 a Rain. Vamos ahora con Javi López. Es uno de esos nombres que, como dije antes, ha ido claramente de menos a más en la temporada, siendo una de las piezas al final que más ha aportado en ese tramo final del curso. Para mí, siendo uno de los jugadores más influyentes sobre el terreno de juego, primero por su capacidad para intervenir en el juego a nivel defensivo, para realizar intercepciones, y luego también a nivel ofensivo. Es verdad que ha habido partidos en los que le ha costado, es verdad que ha habido encuentros donde le ha costado percutir, pero otros donde ha demostrado ser un futbolista que, al contrario que su homólogo de la banda derecha, es decir, que al contrario que Nacho Vidal, sí que ha tenido mayor suficiencia para colgar balones, para meter centros al área, y eso es algo que lo agradecen jugadores, por ejemplo, lo agradecen jugadores como Fede Viñas, los delanteros. A veces para buscar portería era necesario colgar esos centros, y Javi López ha sido uno de esos jugadores que mejor lo ha interpretado, ¿no? Ese rol de colgador, ese rol de intentar meter balones a la olla, ¿no? Aquí lo vais a ver perfectamente las estadísticas. Centros completados, un 30%. Es uno de los jugadores con mejor métrica del Oviedo en esta... Con mejor métrica, sí, del Oviedo en este aspecto, ¿no? Un 30% de centros completados, 0,95 por partido. Es uno de los jugadores que más ha insistido en ese aspecto. Y luego creo que en lo defensivo, pues ha habido muchos partidos donde se ha mostrado consistente y donde ha ayudado a blindar esa defensa del Real Oviedo, sabiendo que ha habido momentos de la temporada donde la defensa del Real Oviedo ha hecho aguas, ¿no? Como decía antes, Javi López, 25 partidos jugados, 20 como titular. Al final ha jugado más minutos que Rain. Ya hubo un tramo en la temporada donde a lo mejor parecía que si Javi López seguía sin jugar prácticamente, pues podía anularse esa cesión. Finalmente no ha sido así, ya que Javi López fue adquiriendo paulatinamente ese protagonismo que al principio de temporada pues no contaba, ¿no? Y finalmente no se revocó esa cesión. El siguiente nombre es David Costas. Vamos ahora con los centrales, posición que ha dejado más dudas, hay que ser honestos. Perdón, no he puesto nota a Javi López, se me olvidaba. Creo que la temporada de Javi López es para ponerle, pues estoy entre el bien y el sobresaliente. Sobre todo uno se queda con ese tramo de inicio de temporada donde no pudo destacar mucho. Así que, oye, yo le voy a poner un 6,5 a Javi López. Creo que su temporada ha sido buena en líneas generales y al final, como decía, ha sido de los mejores de la plantilla. Pasamos ahora con el eje de la zaga. Hay que tener en cuenta que ha sido una posición que ha ido fluctuando mucho, que no ha habido una pareja de centrales que se haya afincado, ¿no?, en el 11 del Real Oviedo. No la ha habido, desgraciadamente. Hemos visto muchas irregularidades. Cuando parecía que un futbolista se podía consolidar en el eje de la zaga, ha empezado a tener errores. David Costas ha sumado 25 partidos, 22 como titular. Calvo, 20 partidos, 17 como titular. Carmó, 22 partidos, 20 como titular. Y Bailey, 15 partidos, 15 como titular. Sobre todo con los tres primeros podemos ver que ha habido mucha rotación. Bailey, cuando ha jugado, ha sido siempre de inicio, pero en general vemos como ni un solo futbolista ha sido capaz de asentarse en esa demarcación, y eso se debe principalmente a la irregularidad de estos cuatro futbolistas. Si tuviese que dar mi veredicto, como lo voy a hacer en este vídeo, creo que al final los futbolistas, viendo las expectativas, teniendo todos esos aspectos en cuenta, creo que los que mejor han acabado de rendir han sido Dani Calvo y David Costas, la pareja con la que el Oviedo lleva ya muchos años disputando los partidos que tiene que abordar, ¿no? Y un Dani Calvo y David Costas que para mí en líneas generales han acabado siendo probablemente los dos más, bueno,
tampoco, porque creo que Bailey ha tenido momentos buenos de temporada, pero es que la irregularidad ha pesado mucho en este Real Oviedo. Vamos a ir uno por uno y ya luego hacemos un pequeño balance, empezando por David Costas, un David Costas que tuvo un tramo en la temporada a un nivel sensacional, tengo que decirlo, pero hay un momento de la temporada que se empieza a caer ese David Costas. No recuerdo exactamente en qué partido fue, pero yo diría que creo que fue ante el Sevilla, puede ser el partido de vuelta, no lo recuerdo del todo, pero hay un momento de la temporada en el que David Costas empieza a cometer una serie de errores que le condenan y que le hacen que caiga mucho su nivel y baja ahí el suelo competitivo del Real Oviedo, ¿no? Es como que se produce un terremoto en esa zaga del Real Oviedo y a partir de ahí empiezan a surgir muchos más problemas, sobre todo porque esa consistencia en gran parte te la estaba dando David Costas, el central gallego, que para mí sí que diría que ha sido el central que mejor ha rendido de estos 4 que han estado y el más fiable, pero es cierto que le ha acabado de faltar esa regularidad cuando parecía que la tenía en su fútbol. Ha empezado a empequeñecerse y a hacerse un central que se arruga, un central que empieza a cometer errores, precipitaciones, y no ha acabado tampoco de tener ese rol importante en la salida de balón, que creo que ha sido de los mejores en este aspecto de los centrales, pero no ha acabado de darle ese plus al Real Oviedo, así que la temporada para mí de David Costas acaba siendo de un 5 porque le acaban condenando esos errores que tiene. A lo mejor alguno piensa, está siendo muy injusto, pero creo que al final el Real Oviedo ha notado una debilidad clara en esa zaga y en concreto, sobre todo, junto al lateral derecho, en ese centro de la defensa. Así que la temporada de David Costas, pues sí, me ha desagradado viendo el tramo final de temporada, porque hubo un tramo de temporada que lo hizo realmente bien. Vamos ahora, le voy a poner un 5,5 a David Costas, porque a Calvo le voy a poner un 5. Una temporada donde Dani Calvo, bueno, podías pensar que a lo mejor iba a tener un rol secundario, de ser un central importante a nivel de vestuario, pero que a nivel de minutaje no tuviese tanta participación, y la ha acabado teniendo. Ha tenido encuentros buenos, pero también encuentros donde ha fallado y ha tenido errores flagrantes, ¿no? Diría que es una de cal y una de arena. Tampoco creo que las exigencias con Dani Calvo tuviesen que ser gigantescas. Creo que hay otros dos futbolistas que venían con el listón y con un caché más alto y que no han estado a la altura de las circunstancias. Y digo que Dani Calvo le pongo un 5, y ahora hilo con estos dos nombres que iba a mencionar, que son David Carmo y Eric Bailly, que no han cumplido con las expectativas, y eso está clarísimo. Sobre todo David Carmo, que llegó con la vitola de ser un central que, oye, sobre todo viendo sus primeras jornadas, podía asentarse en esa pareja de centrales y podía acabar siendo un jugador que dotase al equipo de mucha solidez, pero no ha acabado siendo eso David Carmo, desgraciadamente, para los intereses del Real Oviedo. Creo que este jugador sí que se cae en un día en concreto principalmente, y diría que es justo cuando se produce el adiós de Luis Carrión debido a esa derrota tan dolorosa, sin paliativos, ante el Sevilla Fútbol Club, ¿no? En esa derrota donde David Carmo tiene varios errores graves, donde hace aguas el central angoleño, y a partir de ahí se produce la decadencia, el declive claro de David Carmo. A partir de ahí parece que se produce una desconexión, más desatenciones en el fútbol de este central, y a partir de ahí empieza a ser una pieza de ese eslabón débil. Un David Carmo que creo que al principio de temporada tuvo buenos partidos, que las sensaciones con él no eran del todo malas, pero como he dicho, se ha ido empequeñeciendo. Creo que ha sido también un tema mental, un tema de falta de fortaleza a nivel de mentalidad, y eso le ha acabado perjudicando. Creo que esto nos habla de por qué a lo mejor David Carmo no ha sido capaz en su trayectoria de alcanzar esas cotas. Creo que por condiciones no debe ser tan malo. A nivel de salida de balón no es un futbolista que digas es tremendamente malo, no es así. Creo que por cuerpo, por corpulencia, a la hora de cuerpear no es tan malo, pero al final esa falta de fortaleza a nivel mental y de cómo se ha arrugado en el tramo final de temporada, pues le dejan muy mal en cuanto a rendimiento esta temporada, y hablan de que ha hecho una temporada pues muy floja, así que tengo que ponerle un 3 porque nos acordamos sobre todo de ese tramo final, y en parte es lo más importante, ¿no? Ese tramo final donde se acaba de decidir todo, y David Carmo no estuvo a la altura de las circunstancias. El siguiente nombre es Bailey. Como dije antes, 15 partidos ha jugado esta temporada, 15 como titular. Ha sido un central que ha tenido muy buenos partidos, que el mejor Bailey de esta temporada es un buen Bailey, hay que decirlo, pero es verdad que ha sido un central que entre las lesiones
y esa falta de continuidad en su fútbol, pues ha estado un poquito desacreditado, diríamos, en lo futbolístico, ¿no? Es decir, ha sido un jugador que no ha logrado tener esa contundencia a lo largo de los partidos que ha disputado, y eso al final pues obviamente hace que tengamos que suspenderle también, aunque creo que cuando ha estado bien ha sido de lo mejorcito del Real Oviedo a nivel defensivo, pero también me da para suspenderle y le pongo un 4. O sea, a Carmona le pongo un 3, a Eric Bailly le pongo un 4 porque no se cayó de esa manera tan bestia como sí que se cayó David Carmona, ¿no? Pasamos... Ah, no, me queda Oyer luego, que no le voy a puntuar. Jugó tan solo, que lo tenía por aquí apuntado, 2 partidos. Jugó tan solo 2 partidos el central vasco. Probablemente el año que viene le veamos con la camiseta azul, de nuevo en la segunda división. Y es un central que creo que para segunda división da el nivel de sobra y da el callo. Pasamos ahora al centro del campo. He sido muy crítico a lo largo de la temporada con la posición de mediocentro defensivo, y he sido crítico por motivos obvios, ¿no? Creo que en general esta posición siempre ha sido algo criticada, ¿no? Y denostada por la afición carballona, y porque ha habido motivos para ello y argumentos de sobra. Kwasi Sibo ha sido una de esas principales referencias en el mediocentro del Real Oviedo. Mucha gente discrepaba, yo discrepé durante un largo tiempo y no he entendido por qué Kwasi Sibo adquirió tanta relevancia a lo largo de la temporada, sobre todo desde la llegada de Guillermo Almada, perdiendo protagonismo jugadores como Dendoncker, que llegaron con la vitola que llegó con la vitola de ser un futbolista relevante o que podía tener cierta relevancia, y acabó desmoronándose el proyecto de Dendoncker. Pero vamos primero con Sibo, que han sido 26 partidos esta temporada, 21 como titular, un Sibo que se le han visto las carencias, se le ha visto su falta de calidad, desprovisto de esos recursos que son necesarios para la primera división, un medio centro defensivo que para mí no ha estado a la altura de lo que necesita, de lo que requiere un equipo de primera división, y para mí lógicamente hay que suspenderle. Le voy a poner un 3 a Kwasi Sibo. No me ha gustado nada su temporada. Creo que las expectativas tampoco podían estar muy altas, porque ya sabíamos de lo que era capaz de Kwasi Sibo. Yo siempre he sido muy duro esta temporada con él. Creo que justamente porque su rendimiento no ha sido el óptimo. Tampoco creo que se le pueda criticar tremendamente, porque su actitud siempre ha sido positiva, y hay que criticar más a la parcela de la dirección deportiva por haber apostado, y a los diferentes entrenadores, sobre todo Guillermo Almada, criticarles, ¿no? Su apuesta por este jugador, tanto a la dirección deportiva como a los entrenadores que luego han decidido ponerle sobre el césped. Pero creo que también recae de manera importante ese peso sobre la dirección deportiva al apostar por un jugador como Kwasi Sibo. Seguimos con Dendoncker, un Dendoncker que claramente tampoco ha estado a la altura, un Dendoncker que creo que esta temporada tuvo momentos de decir, ojo, que empieza a alcanzar ese buen nivel, pero es verdad que ya desde el inicio veíamos cómo no acababa de consolidar ese buen fútbol que en momentos podía dejar, ¿no? Dejaba pinceladas, alguna brochetada ahí que pegaba, pero es cierto que le faltó mucha más regularidad desde el inicio. Marcó el gol, por ejemplo, de la victoria ante la Real Sociedad, pero más allá de eso y de esos primeros partidos, es verdad que a Dendoncker siempre le faltó continuidad y regularidad en su fútbol, y eso es algo que le ha acabado perjudicando. Yo tampoco entiendo por qué cayó de esa manera del 11 del Real Oviedo, ya con Luis Carrión, pero sobre todo con Guillermo Almada, ¿no? Cómo pasó de ser un futbolista totalmente inexistente, ¿no? En este Real Oviedo. Es algo que me sorprendió realmente, porque, oye, entiendo que a lo mejor no esté para ser titular, pero que de ahí a no ponerle ya prácticamente nunca, de hecho nunca, porque con Guillermo Almada le hemos visto muy poquito, pues es difícil honestamente de entender, ¿no? Vamos a repasar algunas estadísticas de estos últimos jugadores que hemos nombrado, para ver un poquito lo que ha sido este centro del campo del Real Oviedo, empezando por Kwasi Sibo, que ya le hemos puesto esa nota. Vamos a ver cómo a nivel de ganar duelos, pues ha ganado muy poquito. Es un futbolista que lo vemos aquí, o sea, el color nos revela cómo ha sido a nivel de datos su temporada, ¿no? Rojo lo peor, naranja también un poquito mejor que lo rojo, pero también temporada, datos flojitos, y lo verde ya es cuando sobresale un poquito, ¿no? Y en general, sobre todo creo que donde se le podía exigir a Sibo, que era a nivel de acciones defensivas, pues hemos visto cómo ha flaqueado y cómo no ha sido capaz de sobresalir en esto, ¿no? Pues con Dendoncker podremos decir lo mismo, es decir, ha sido un futbolista que al final, en cuanto a cifras y sensaciones futbolísticas, se queda muy escasa su temporada y muy insuficiente, ¿no? Y sobre todo para lo que buscaba el Real Oviedo con el mediocentro que fuese. Seguimos, y el siguiente nombre es, bueno, como decía, 3 para Dendoncker,
otro 3 para Dendoncker. Están siendo duras las notas. Seguimos ahora con Nicolás Fonseca. Un Fonseca que llegaba en el mercado invernal, un Fonseca que ha jugado 19 partidos, 12 como titular, tuvo algún partido bueno donde parecía que podía consolidarse en ese medio centro. Creo que al final, por nivel que ha dado, ha sido de lo mejorcito en esa posición, a pesar de que no ha sido suficiente. No me ha acabado de convencer Nicolás Fonseca, pero es cierto que creo que a nivel pasador, a nivel de distribución, te ha podido aportar más que Sibo, lógicamente, que Dendoncker, debido a que no ha participado apenas. Entonces podemos hablar de una influencia que es cierto que otros futbolistas no han tenido. Le voy a poner un 4, me parece insuficiente su temporada a pesar de estas cosas que he comentado. Así que otro 4, en este caso para Nicolás Fonseca. No considero que sea un jugador malo, no lo considero. De hecho, para Primera División me puede entrar en mi plantilla, eso lo dejamos para otro vídeo. Pero es verdad que probablemente el Real Oviedo necesitaba otra cosa si quería lograr la permanencia, ¿no? A nivel de datos, vamos a ver qué podemos reseñar, qué podemos señalar de él. Aquí lo tenéis. Y podéis ver cómo ha sido un jugador que sí, que con Guillermo Almada ha sido importante. Pases completados 44,80 por partido. Pases completados con un 86,1%. Toques 67,8, pero es que... Bueno, mira, al menos en la faceta de ganarte duelos, acciones defensivas, aparece un poquito más en ese aspecto, ¿no? 5,63 por partido en cuanto a acciones defensivas, tiros bloqueados 0,56 por cada 90 minutos, 2,62 entradas por cada 90 minutos, despejes 1,67. Creo que ha destacado algo más. Su temporada, repito, me parece de suspenso, porque el Real Oviedo necesitaba algo diferente, algo que elevase el nivel competitivo de este equipo, y no lo ha tenido, porque el Real Oviedo no ha sabido fichar bien e incorporar a los jugadores que necesitaba para su proyecto, ¿no? Así que 4 para Nicolás Fonseca. Continuamos ahora con Colombato, que no hemos vuelto a ver a ese Colombato del primer año, con esa llegada, con ese pozo, con esa capacidad para influenciar en el juego del equipo, y un Colombato que no podía aportarle gran cosa a este Real Oviedo, las cosas como son. No se ha sentido cómodo, no ha ayudado a esa melodía del Real Oviedo a que sea más dinámica. No ha ayudado en ese aspecto. En la circulación le ha costado iniciar la jugada en muchos momentos o darle velocidad. Ha sido un centrocampista que no ha tenido la relevancia probablemente que él deseaba. Por tanto, creo que es una temporada también para estar entre el suspenso y el 5, aprobadito. Así que vamos con un suspenso también para Colombato, otro 4. Al final las notas son duras, son muy duras. Creo que puede parecer hasta cierto punto injusto, porque a estos jugadores, o hay jugadores en concreto, que no se les puede pedir mucho más, porque son jugadores para segunda o que no están hechos de esa pasta para la primera división. Pero al final también tenéis que tener en cuenta que tengo que puntuar acorde a lo que pide la primera división y no acorde a lo que pide la segunda. Porque esta temporada, pues ya sabemos, ¿no?, que el Oviedo la ha disputado en primera división, a pesar de que el trayecto ha durado muy poquito. Seguimos con Alberto Reina, que ha sido uno de esos grandes nombres que que tengo que decirlo, o sea, a mí me ha maravillado Alberto Reina, me ha fascinado su tramo final de temporada, la segunda vuelta. Al principio de temporada tengo que decir que era un jugador que estaba, a mí al menos personalmente, me dejaba indiferente, no veía esa capacidad para marcar los tempos como lo hizo más tarde, no le veía esa capacidad para enhebrar el juego como lo hizo más tarde, pero es que desde la llegada de Guillermo Almada se convirtió en otro futbolista, dio un salto cualitativo y ha sido un jugador providencial, diría, un jugador súper relevante, determinante, no, lo siguiente para que el Real Oviedo de un salto a nivel competitivo, generando circuitos asociativos, siendo un futbolista capaz de ensartar el juego del equipo una y otra vez, de enlazar, ¿no? Y clave para ser ese nexo entre los principales jugadores, ¿no? Al final Alberto Reina creo que ha sido parte de esa columna vertebral del Real Oviedo, es decir, entre los Viñas, Reina, Cazorla cuando ha salido... entre ese perfil de jugadores, Javi López, era cuando se producían los mejores momentos de fútbol, ¿no? Se producía una especie de triángulo, de conexión entre esos futbolistas, y ahí es cuando el Real Oviedo era capaz de sacar lo mejor de sí, y ahí ha sido clave Alberto Reina para exprimir ese jugo y hacer que el Real Oviedo pueda elevar
ese suelo competitivo. Así que creo que la temporada de Alberto Reina acaba siendo a un nivel altísimo y le voy a poner un 8. Podría ser mayor la nota si hubiese rendido en esa primera vuelta a mayor nivel. Así que vamos con un 8 para Alberto Reina, que me ha encantado la temporada que ha realizado este futbolista, que vamos a ver qué pasa con su futuro, porque se habla de una posible salida de Sevilla y esperemos que se pueda quedar en el Real Oviedo, porque ha demostrado ser un jugador que puede tener mucho influjo en los partidos. Vemos cómo destaca a nivel pasador, pases completados por partido, el 85,4, perdón, los completa por partido, un jugador preciso y que además es capaz de participar en esos últimos metros, en la zona 14, también le vemos preciso en cuanto a pases largos, centros completados 30,9 por partido, 30,9% por partido, y sobre todo luego pues también un jugador que a nivel pasador sobre todo ha destacado mucho y ayudar a depurar las jugadas, ¿no? 8 para Alberto Reina, y continuamos con esta nómina de futbolistas. El siguiente es Luka Ilić. Muy poquito de Ilić esta temporada, llegó, no sé si decir con un caché alto, pero llegó generando a lo mejor algo de ilusión. Fue el fichaje más importante a nivel de precio del Real Oviedo. 2 millones se pagaron por él, y un jugador que ha sido un fiasco hasta el momento. Ha habido una cosa que me ha resultado curiosa, y yo creo que a más de uno también, y es que han ido entrevistando a jugadores a lo largo de la temporada, como es lógico, de la plantilla del Real Oviedo, y he escuchado en más de una ocasión que siempre ha habido un jugador o que en muchos casos ha habido un jugador que ha sorprendido a sus compañeros, y ese jugador ha sido Luka Ilić. Se hablaban de talento, de calidad, de capacidad para tomar decisiones que acaban siendo relevantes en los partidos, y eso a mí pues me deja una esperanza de decir, oye, a lo mejor lo que le ha pasado a Luka Ilić es de ser un jugador que viene pues de otra cultura, de la Liga de Serbia, una liga muy diferente, y que ese proceso de adaptación le ha costado mucho, y que por tanto a lo mejor hay que esperar un poquito a que digiera todo este proceso de asentarse en una liga como la española. Esto puede hacer pensar que a lo mejor el año que viene empieza a dotarle al equipo o a aportar al equipo algo más, y que empieza a tener un peso mayor en el Real Oviedo. Ojalá que podamos decir eso el año que viene, y que es un futbolista que aporta muchísimas cosas. Ojalá podamos decir eso. A mí me ha dado la sensación de que por momentos ha podido dejar pequeños detalles, pero es cierto que le ha faltado mucha más dureza a la hora de tomar las diferentes acciones, mucha más perspicacia, mucha más capacidad para participar en el juego, y sobre todo le he visto muy laxo en ciertos contextos, aunque tengo que también hablar de que creo que ha habido partidos donde ha mostrado algún pequeño detalle que dices, oye, este jugador tampoco se le ve malísimo con los pies, y algo tiene, pero es cierto que le ha faltado mucho para ser ese futbolista que buscaba el Real Oviedo en él, ¿no? Así que las cosas son así, está siendo dura, pero es lo que hay que decir, ¿no? sobre este jugador. Así que Luka Ilić hay que ponerle otro suspenso, y un suspenso, y le voy a poner un 3. Le voy a poner un 3. Creo que justamente cuando parecía que a lo mejor se podía reenganchar a la buena dinámica, entre comillas, del Real Oviedo, fue con Guillermo Almada en concreto, pero se lesionó, y a partir de ahí apenas le hemos podido ver. Así que 3 para Luka Ilić. Pasamos ahora con Santi Cazorla, un Santi Cazorla que ha jugado en concreto 28 partidos, 6 como titular, ha perdido protagonismo lógicamente con Guillermo Almada, ya sabemos la historia de sobra, ¿no? Y no hace falta mucho comentarla. Creo que cuando ha salido no lo ha hecho mal en líneas generales, ha sido un futbolista que te aportaba algo diferente, pues un jugador que tiene mayor calidad, un futbolista que ayuda a dilucidar el juego del equipo, sin duda, a desintoxicarte la jugada, y creo que en diferentes contextos ha aportado, siendo en algunos de los encuentros pues de los mejores del Oviedo y del partido en general. Así que es una temporada para mí para ponerle un bien a Santi Cazorla, e incluso se le podría haber puesto más si Guillermo Almada hubiese confiado más en él. A Pablo Agudín no le voy a calificar, ha sido una temporada donde tampoco ha tenido muchos minutos, ha jugado 7 partidos, pero todos saliendo desde el banquillo, y sobre todo minutos residuales donde el equipo a lo mejor ya no se jugaba tanto. No ha podido demostrar mucho el chico por esa falta de minutos. Yo espero que el año que viene ya se le dé mucha más bola y podamos ver a gente del filial, y en concreto también a jugadores como Pablo Agudín, que tienen buena pinta y que tiene tan solo 18 años recién cumplidos este
este curso. Obiejaria que tiene el salario mínimo, un Obiejaria que apenas ha podido explayarse en lo futbolístico, muchas lesiones han sido al final una losa para él, le han lastrado tremendamente, ha sido un jugador que no ha podido participar apenas, lo mismo que decía con Illich, pero diría que a mayor escala ha dejado mayores detalles. Es verdad que esos detalles han sido muy escasos y se cuentan con los dedos de una mano, pero es cierto que creo que ha demostrado que algo de calidad podía tener, que algo de talento podía tener, pero que a nivel físico es un futbolista que está súper reventado, vamos a decir las cosas como son, que está muy mal y que eso al final para él ha sido una losa y que le ha impedido jugar en este Real Oviedo, dejando algún encuentro que no era malo y al final tengo que suspenderle a Obiejaria, aunque sea un poquito injusto. Muy poquitos minutos de Obi, 8 partidos jugados, 2 como titular, minutos residuales muchos de ellos, así que le voy a poner un... Me da pena, la verdad, es difícil puntuarle, le voy a poner un 3 a Obiejaria. Tampoco es que hubiese unas expectativas tremendas, ya sabíamos de lo que venía, 2 años sin jugar me parece que era, pero esta es la realidad del Real Oviedo esta temporada, ¿no? Seguimos con el siguiente nombre, es Ilia Cheira. Es un futbolista que a mí siempre me ha gustado, he destacado su faceta en los diferentes aspectos, su entendimiento del juego, su capacidad para aparecer por pasillos interiores, el fútbol que generaba, lo importante que era, siendo un jugador motor, es decir, un futbolista que impulsaba al resto de sus compañeros en diferentes fases, un jugador que además está comprometido en lo defensivo. A mí siempre ha sido un jugador que me ha gustado mucho desde que llegó al Real Oviedo. Creo que una faceta donde puede mejorar es en el golpeo de balón, es decir, es un futbolista que a veces lo prueba, pero a veces se muestra algo desatinado, vamos a decirlo de ese modo. Es un jugador que además ha jugado como delantero centro, como media punta, como extremo izquierdo, como extremo derecho, es decir, ha jugado en muchísimas posiciones, polivalente en ese aspecto también. 6 goles esta temporada, hay que destacar esto, son 6 goles de Ilia Cheira, 2 asistencias. En cuanto a cifras ha sido sin duda de lo mejor del Real Oviedo, un jugador que lo ha probado de cara a puerta, 2,97 tiros por partido, disparos a puerta 1,28 por encuentro, defensa, pues acciones defensivas 2,56 por partido, 0,07 porterías a 0. Ha sido un jugador que le ha aportado a este Real Oviedo, diría que bastante. Creo que ha sido de los jugadores más constantes, aunque ha habido momentos donde a lo mejor no era capaz de aparecer tanto, siempre lo ha intentado, se ha mostrado insistente, se ha mostrado impetuoso y creo que en muchos contextos ha sido ese jugador corrosivo, ¿no? Ese jugador capaz de deteriorar las defensas del rival, y eso es importante en un equipo que falta fútbol, ¿no? Así que me parece que la temporada de Ilia Cheira es para ponerle un 7,5, es decir, no le voy a poner a la altura de Alberto Reina, pero le pongo un 7,5. De hecho, antes no hablé de las estadísticas de Alberto Reina en cuanto a cifras de cara a puerta, ¿no? Pero como podéis ver son 4 goles y 1 asistencia. Además creo que marca luego como 2 goles en fuera de juego que son anulados por el canto de un duro, es decir, ha tenido también su cuota de protagonismo de cara a puerta Alberto Reina, pero bueno, seguimos con el ataque, ¿no? Seguimos con el ataque y ahora el nombre que toca es Alberto Reina. Cuando llegó a Oviedo lo dije, que creo que era uno de esos futbolistas que más le podía aportar a este Real Oviedo y sobre todo esos jugadores que venían en el mercado invernal, es decir, entre Borbás, entre Fonseca y el propio Thiago Fernández. Creo que Thiago Fernández dije que era el jugador que más aportación, que más le podía dar a este Real Oviedo, ¿no? Que su aportación podía ser más importante, ¿no? Y creo que lo acaba demostrando. Ha demostrado ser un jugador de primera división, con talento, con capacidad para desequilibrar, con capacidad para entender bien el juego, para ser incisivo en ciertos momentos de la temporada, para ser mordaz, y el equipo lo ha agradecido, ¿no? Tener a un jugador ofensivo como Thiago Fernández, con capacidad además para echarse en ciertos momentos el equipo a las espaldas junto a otros compañeros, para pedir la pelota, para no tener miedo, para no ser medroso, y creo que eso es algo también reseñable por parte de Thiago Fernández. 16 partidos jugados, 9 como titular, le ha dado una chispa a este equipo, creo que hay que decirlo, le ha dado una chispa que no tenía antes el Real Oviedo, y sobre todo, o sea, es que hemos visto, y yo creo que esto al final lo ha agradecido también Ilia Cheira, como al final abusamos en muchos momentos de Ilia Cheira, porque era de los pocos jugadores que eran capaces de mostrarse constantes relativamente, y de los pocos jugadores
que eran capaces de alcanzar cierto nivel. Con la llegada de Thiago Fernández le permites mayor dosificación a Ilya Chaira y sobre todo que se pueda repartir un poquito ese peso y haya más equilibrio en cuanto a plantilla y que no todo recaiga sobre el peso, sobre la espalda, perdón, de los mismos jugadores, ¿no? Y eso creo que lo ha agradecido pues los Ilya Chaira, los Viñas, los Alberto Reina, y ha permitido que haya una conjunción que antes no había, ¿no? Así que creo que la temporada de Thiago Fernández es bastante buena. Le voy a poner un 7 y medio a la altura de los Ilya Chaira. Gran jugador y creo que va a hacer carrera en la primera división. Tiene mucho talento, es un chico con muy buena actitud, comprometido con el equipo a pesar de la decadencia del Real Oviedo y de cómo el Real Oviedo estaba sumido en una crisis tremenda. Pues el chico ha seguido dándolo todo prácticamente y demostrando tener ciertas agallas, y eso lo tengo que tener muy en cuenta. Son 4 asistencias esta temporada y un jugador que ha aportado a nivel de regate, que ha aportado a nivel de diferentes aspectos de su fútbol, y creo que se lo debemos agradecer esa capacidad, ¿no? para hacer restallar en ciertos contextos, ¿no? Así que seguimos con el ataque. Ya quedan menos nombres, y el siguiente es Hassan, un Hassan que empezó la temporada a un muy buen nivel, hay que decirlo. Creo que era un futbolista, y yo lo dije, que sospechaba que podía ser uno de esos extremos revelaciones, uno de esos extremos que llamasen la atención de muchos personajes del fútbol, pero al final hemos visto cómo la figura de Hassan se ha ido empequeñeciendo debido a que es un jugador que esto creo que es uno de sus principales debes, y es la falta de continuidad en su fútbol, la falta de constancia, esa falta de tesón, ¿no? De ser un martillo pilón pero permanente. No es una pena porque creo que es un futbolista con buenos atributos, con buenas aptitudes, pero es un jugador que le cuesta mantener ese nivel a lo largo de la temporada, y lo ha demostrado esta temporada. Creo que en parte es por su cabecita, creo que ese cerebro que tiene a veces le juega malas pasadas, y hay jugadores que su inteligencia, que su mentalidad les hace crecer como futbolistas y que sean superiores al resto, y creo que en Hassan no acaba de pasar eso, no acaba de suceder esto que estoy comentando. Creo que es algo que se puede trabajar perfectamente. No quiero ofender aquí a nadie, no quiero ofender al propio jugador, pero considero que ha tenido un problema a nivel de confianza en sí mismo, de luchar hasta el final. A veces vemos esa falta de colaboración a nivel defensivo o incluso en diferentes fases del juego, y es algo que se le puede recriminar absolutamente a Hassan, un jugador que puede destacar muchas veces por esa desenvoltura, por ese esparpajo, porque es un jugador que no tiene miedo, deslenguado, ¿no? Que se atreve a probar una cosa y otra, y eso a mí, yo eso lo valoro mucho, honestamente lo valoro mucho, porque a mí me gusta ese perfil de futbolista, pero a mí lo que no me vale, y creo que tampoco le vale al aficionado Carballón, es que eso lo haga cada X tiempo y desaparezca de partidos y se produzcan esas desapariciones y se acabe convirtiendo en un jugador intermitente. Eso hace que su nota baje mucho. Hasta el mercado de invierno su temporada no estaba siendo del todo mala, pero es cierto que, como dije antes, debemos reducir mucho esa nota porque al final no ha logrado tener esa constancia en su fútbol, y eso pues le perjudica mucho. A nivel de estadísticas vamos a ver qué podemos destacar. Ha sido un futbolista que en la toma de decisiones, en esa última toma de decisión, ha fallado, hay que decirlo. 3 asistencias, goles 0. Un futbolista que esta temporada, os lo pongo aquí ya en pantalla, 2,8 tiros largos precisos por partido. A nivel de regates, pues le vemos encabezando la lista del Real Oviedo, 2,83 por partido. Repito, es encomiable su capacidad para regatear y lo tenemos que decir. Es verdad que a veces amasa demasiado la pelota y eso ralentiza mucho el juego del equipo. Eso también hay que decirlo, que a veces también es un poco carga para el equipo el ver a un jugador que tiene mucho la pelota pero que hace poco con ella, y eso también hay que valorarlo. 5,88 en este aspecto. Bueno, en fin, tampoco quiero enrollarme mucho sobre estas métricas, pero que creo que Hassan hace una temporada parca, diría, una temporada que acaba siendo insuficiente, y esto va a hacer que le ponga una nota que a lo mejor para más de uno puede acabar siendo sorprendente, sobre todo si solo has visto el tramo final de temporada, pero me parece que es lo justo y me parece que es la nota que le debemos poner a Hassan, ¿no? Le voy a poner un 5 a Hassan. Creo que si hubiese estado al nivel del primer tramo de temporada, la nota hubiese aumentado bastante más, pero esta es la realidad. Vamos a la Confe de Viñas, que es uno de mis jugadores fetiches. Si me habéis visto en el canal, creo que lo
lo habréis comprobado perfectamente como es un jugador al que admiro. Me gusta mucho su capacidad para ser autosuficiente. Creo que es un jugador autosuficiente, con esa autarquía, con esa capacidad para hacer jugar al resto a pesar de ser un 9, suficiencia para venir atrás, para hacer jugar al resto, como decía, y un delantero que además ha marcado 9 goles, un delantero que le ha dado colmillo a este Real Oviedo, que creo que debe mejorar en un aspecto de su fútbol, y es a la hora de buscar más la portería del rival. Creo que es algo en el que debe ser algo más valiente Fede Viñas, el atreverse más a buscar la portería de los rivales. Creo que es algo que le ha faltado, y si hubiese probado más de cara a puerta, creo que hubiese sido un futbolista que hubiese enchufado incluso más goles, gran rematador de cabeza, futbolista que se puede considerar un portento, físicamente pelea, bueno, físicamente está muy bien constituido, un futbolista que pelea mucho, aguerrido, que además no falla, no ves que tenga un aspecto de su fútbol donde se deslice mucho, donde flaquee mucho. No veo eso en Fede Viñas, una debilidad tremenda. Es un jugador que a nivel de ganar duelos aporta muchísimo, como decía antes, bregador, un jugador que lo ha peleado muchísimo con este Real Oviedo a pesar de todas las circunstancias que han rodeado al Real Oviedo, y debemos valorar mucho la temporada de Fede Viñas. Para mí un jugadorazo, para mí un delantero que lo dije precisamente en el vídeo de las notas del curso pasado, que yo confiaba mucho en él, y creo que se ha cumplido esa especie de presagio, ¿no?, que tenía con este jugador. Tiene esa puerta, ¿ves? Aquí lo vemos perfectamente en esta estadística, lo que decía, no os lo pongo aquí en pantalla, 0,67 por partido. Se queda muy escasa esta cifra. A nivel de remates con cabeza le vemos entonado, 1,03, pero por ejemplo te vas a nivel de regates, 1,76 por partido. Duelos ganados, 9,51. Es un dato espectacular. 3,41 duelos aéreos ganados. Toques, 38,81. El porcentaje de duelos aéreos ganados es alto, 46,7, casi la mitad. Faltas recibidas, 2,53. Es un futbolista capaz de oxigenar a sus compañeros. 3,53 acciones defensivas por partido. Entradas, 1,84. Es decir, es un jugador que en prácticamente todos los registros es capaz de aglutinar muy buenas cifras. Y esto nos habla de que ha sido un delantero bastante completo y que le ha dado mucho a este Real Oviedo, y por eso valoro tanto su actuación esta temporada, ¿no? Por eso la valoro tanto su actuación. Así que creo que la temporada de Fede Viñas está a la altura de los mejores de este equipo. Estoy honestamente entre el sobresaliente y el notable. Le voy a poner un 8,5 por delante de los Alberto Reina incluso, así que 8,5 para Fede Viñas, que ha sido importante también en esa faceta goleadora, marcando en concreto 9 goles y dando una asistencia. Un Fede Viñas que merecidamente estará en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Seguimos con el siguiente nombre, y el siguiente nombre es Alex Forés, un futbolista inocuo, un futbolista que tampoco ha tenido muchos minutos, de hecho han sido 18 partidos, pero 3 como titular, uno de esos jugadores que apenas ha jugado y que cuando ha salido ha sido minutos del honor, diría, es decir, por darle una cuota de protagonismo pequeña, por darle un poquito de participación, pues se le ha dado ese pequeño tiempo para que pudiese hacer algo, pero es verdad que no ha podido destacar en el Real Oviedo. Apenas ha tenido influencia, que repito, que tampoco es que le hayan dado la oportunidad, y uno se siente mal incluso por el chico, ¿no?, que llegó aquí a lo mejor con la ilusión de poder hacer bien las cosas, pero que no le brindaron esa oportunidad. Pero al final creo que es una temporada para suspenderle y ponerle un 4 a Alex Forés. Seguramente el Real Oviedo no ejecute esa opción de compra. Parece que llegó por encargo o por petición de Jesús Martínez, que era un futbolista que creo que le gustaba, pero en fin, bueno, cosas del fútbol y cosas que nos muestran que este Real Oviedo no ha funcionado. El siguiente nombre es Thiago Borbás. Diría que ha sido uno de los grandes pufos de esta temporada del Real Oviedo. Le pusimos en entredicho cuando llegó aquí a la capital del Principado, creo que con toda la razón, y al final hemos podido comprobar de que estábamos en lo cierto y de que era un fichaje muy excéntrico. Al final es difícil de entender este tipo de fichajes, y creo que nos avalan totalmente el criticar nos avalan esas críticas que realizamos al Grupo Pachuca y a la dirección deportiva de haber escogido a un jugador como Thiago Borbás, del que apenas hemos
hemos visto aportación, diría, del que apenas hemos visto participar de manera coherente en el juego. Es decir, el chico tampoco es que tenga la culpa. Si a ti te viene el Oviedo y te quiere fichar para la primera división, pues tú vas a aceptar, pero es verdad que no es un futbolista para primera y se le ha visto muy desentonado, chirriando demasiado en el sistema, en el engranaje del Real Oviedo. Son 12 partidos jugados, ninguno como titular. El pobre ha estado muy lejos de lo que necesita un equipo de primera división y lo siento, pero es para ponerle una nota pésima. Le voy a poner un 3 al chico, le voy a poner un 3, tampoco quiero ponerle mucho más, pero esta es la realidad. Y seguimos con Salomón Rondón, un futbolista en el que yo nunca acabé de confiar. De hecho, uno de los vídeos más vistos, con más visualizaciones en el canal, es de Salomón Rondón. Es el vídeo que hice de cuando Salomón Rondón llegó al Real Oviedo. Recibí críticas por parte de un sector, sobre todo de la afición venezolana, que decía que Rondón iba a tener su peso en este Real Oviedo. Pues finalmente lo vimos, como era un jugador que no estaba para un reto como este, como el del Real Oviedo, para ser el 9 de este equipo. Además, creo que fue un jugador que acabó condicionando al Real Oviedo. Fueron 16 partidos y 2 goles. Condicionó porque creo que era un jugador que te limitaba en ciertos aspectos a la hora de presionar. No es que el chico tuviese desidia, sino era un chico que físicamente ya no estaba para jugar en el Oviedo. Se le veía que estaba fatigado, se le veía que estaba cansado, exhausto, sobre todo en esos últimos partidos de Rondón en la capital del Principado. Además, creo que también impidió que Fede Viñas pudiese brillar como delantero centro, ya que tuvimos, por ejemplo, la manía de ver a Fede Viñas como extremo debido a que Luis Carrión no sé por qué le dio por ponerle ahí. Belko Paunovic apostaba demasiado fuertemente por Salomón Rondón y al final todo esto creo que fue pernicioso, diría, que para los intereses del Real Oviedo. Yo le voy a poner un 3 a Rondón, aunque tampoco esperaba mucho de él. Algún día como el del Valencia hoy es capaz de marcarte el gol, pero muy poquito de Rondón, así que un 3 para Salomón Rondón. Y continuamos con los dos últimos jugadores ya. Brekalo, le voy a poner otro 3. Es un jugador que jugó 15 partidos y un gol. Un Brekalo que tuvo errores clarísimos, errores flagrantes, errores garrafales. Un jugador que le costó adecuarse, vamos a decir, a lo que pedía el sistema del Real Oviedo, que nunca logró establecerse en ese sistema, y un futbolista que también fue un jugador romo, ¿no? Y ya para ir acabando, Brando Domínguez, otro de los grandes pufos, ¿no? Otro de esos fichajes ininteligibles, uno de esos fichajes que son difíciles de entender. Suspenso también, un 3. No le vimos, 0 partidos, jugaba en pretemporada. A mí nunca es que me dejase una buena percepción de él. Nunca me lo dejó, ni en la pretemporada, ni en los ratos que... Bueno, ni en la pretemporada, ni en los ratos que le pude ver de partidos anteriores. Nunca fue un futbolista que me llamase la atención, honestamente. Y creo que en general a la afición oviedista, o sea, esto es opinión súper popular. Y en fin, que el Real Oviedo termina una temporada, como podéis ver, desastrosa. Una temporada donde es difícil sacar cosas positivas. Creo que se pueden extraer ciertas cosas. Eso ya lo dejo para otro vídeo que haré más adelante, hablando sobre el trabajo de los entrenadores. Lo dejo para otro vídeo porque es que si no el vídeo se va a casi una hora y es demasiado tiempo. Y ya por último, quería destacar algunas pequeñas estadísticas. El jugador que más ha jugado, que más minutos ha disputado ha sido Aaron Scandell, 3.240, le sigue Reina, Chaira, Fede Viñas, Nacho Vidal, y vemos abajo del todo pues a Borja Sánchez, Omar Fala no los contamos, Pablo Agudín, Borbás, Moldovan, Ovijaria, Oyer Luengo, en fin, Cazorla también ahí abajo, el 19º. Una temporada donde el Real Oviedo acaba siendo el 20º con 29 puntos, muy lejos de la salvación, muy lejos, a 13 puntos. Y una temporada donde honestamente pues hemos sufrido mucho, hemos sufrido muchísimo. Y estas son algunas estadísticas, ¿no? En general de la temporada. Pero bueno, tampoco quiero detenerme en ellas porque creo que ya hemos comentado de manera pormenorizada lo que ha sido esta temporada del Real Oviedo. Ponerme en comentarios qué os ha parecido la campaña del equipo Carballón, las notas, discrepáis
con mi visión acerca de ciertos jugadores o más o menos estáis de acuerdo. Os leo en comentarios y nos vemos en la próxima. Y reventar el botón de like si queréis más contenido como este, suscribiros y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima y compartir también el vídeo con vuestros amigos, familiares, etc. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.